Bueno, son las 7:38, le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, y le preguntamos al comenzar esta conversación si cree el ingeniero Hidalgo que los apagones son inevitables. Luego vamos a analizar con algún detenimiento qué es lo que ha hecho que estemos en esta situación de enfrentar otra vez a un tema que va a causar también otro frenazo, va a dar lugar a otro frenazo al desarrollo económico del país. ¿Son inevitables? Qué gusto. Un café con JJ, gracias por la invitación. Los números dan cuenta que sí, y siempre digo que ojalá me equivoque, pero si se necesitan 1080 megavatios y hemos contratado 350 megavatios, y le apostamos a que ojalá Colombia nos venda full capacidad, que son otros 450 megavatios, son, digamos que cerca de 800 megavatios cubiertos. Nos faltan 280 megavatios, digamos, solo a grosso modo. Pero también es que no es correcto pensar que Colombia nos va a vender a full capacidad cuando ellos ya nos restringieron este año y tienen sus propios desafíos energéticos. Pero lo que también hay que analizar, y me llamó mucho la atención del reportaje periodístico que se publicó por parte de Teleamazonas, es el costo al final del día de lo que nos está costando la importación de Colombia, el costo de la barcaza, el costo de la nueva generación en tierra, y una cosa que es importante que la ciudadanía conozca es cómo las multilaterales nos están apoyando para financiar este costo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos endeudando para comprar esto. Por lo que escucho, pues, ¿son inevitables los apagones o no sé si escuché mal? La pregunta... Hay una gran posibilidad de que haya apagones. Claro. Creo que la pregunta ya no debe ser si hay apagones o no, sino cuántas horas van a ser de apagones. Claro. Ahora, entonces, ¿el déficit en cuántos megavatios estaría aproximadamente? Hay el déficit real es de 700 megavatios, 700, 800 megavatios, pero digamos que tienen la expectativa de que Colombia nos venda electricidad, entonces al menos son unos 250, 300 megavatios, claro. Pero teóricos, como digo, porque Colombia tiene sus propios desafíos, nos puede restringir cuando quiera. Claro, Jorge, y con la barcaza y con las termoeléctricas se están rehabilitando, ¿no hay forma de cubrir ese déficit? A ver, la estrategia que está haciendo el gobierno nacional, esto yo lo escuché ayer al ministro en la entrevista que tuvo, y además me pareció llena de contradicciones. El ministro menciona que la estrategia que están utilizando, que es la que nosotros hemos venido observando, es aumentar, digamos, cuidar los embalses de Mazar y Amalusa, cuidarlos, digamos, de forma emergente, porque la capacidad de llegada de caudal de agua para el embalse ha bajado más del 70%. Entonces lo que han hecho es aumentar a full capacidad la importación de electricidad de Colombia y restringir la generación de las hidroeléctricas Pauta y Mazar a mínimos. Están trabajando un poco menos de la mitad las dos hidroeléctricas, pero esto hace que al final del día el tras bastidores de esto sea un costo enormemente alto. ¿Por qué digo que es un mar de contradicciones lo que dijo el ministro? Primero, se quejó obviamente de que no es tan fácil hacer nueva contratación, porque tiene que recurrir a multilaterales y tiene que traer deuda. Y yo estoy de acuerdo. Pero si tiene que traer deuda, ¿cómo entonces fue tan, digamos que, tan cuidadoso, para mencionar un término adecuado, cuando se le preguntó sobre el subsidio eléctrico que pagan las mineras? Porque parecía que estaba defendiendo el subsidio eléctrico a las mineras y dijo que eran solo 5 empresitas que tenían este subsidio. Pero es que no importa cuántas empresas son, lo que importa es cuánto consumen estas empresas. Una de esas empresitas que dijo que son solo 5 consume electricidad, más electricidad que 200,000 hogares. Es una ciudad de 1 millón de habitantes. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. Omar. Ingeniero, a ver, el panorama complicado,
lúgubre. Y a ver, y una de las causas que usted siempre ha emprendido es el tema de las mineras, ¿no, verdad? O ciertos beneficios poco a ciertos sectores industriales. Ayer o en los últimos meses se ha escuchado a ciertos representantes. Por ejemplo, el otro día la señora Mónica Heller decía que no nos metamos con las mineras, porque después se nos van las mineras. Si les quitamos los subsidios eléctricos, a lo mejor se van a resentir y se nos van, y vamos a perder más que se vayan ellas, a que se queden con el subsidio. ¿Cuál es la real situación de los subsidios eléctricos en este país? Y si lo contraponemos, ¿no? A ver, retiremos eso. ¿Realmente con eso que vuelve al Estado se suple o no lo que perderíamos con generación de empleo y ese tipo de situaciones? Omar, qué fácil en este país es regalar cosas y hacerse regalón con dinero ajeno, es decir, dar subsidios. Y qué difícil es eliminarlos. Pero la ciudadanía tiene que comprender que cuando, a ver, primero, concepto básico de subsidios, pagar menos que el costo. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es el concepto más rápido para el tema de subsidios. Pero el diferencial de dinero entre lo que cobramos y lo que nos cuesta sale de algún lado, no es mágico. ¿De dónde sale ese subsidio? Sale del Estado ecuatoriano, que en este caso, por ejemplo, entra en mayor cantidad de deuda y reduce valores de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, e incluso reduce importantemente cantidades de dinero para nueva infraestructura energética, que es lo que necesita el país. Entonces, no es un tema de que me guste o no los subsidios, es un tema de que estamos empobreciendo al sector eléctrico y estamos agravando el problema. Ahora bien, a las grandes mineras habría que preguntarles: oiga, ¿ustedes vinieron al país por el potencial geológico que tiene el país o porque el país regala energía? Porque yo pensé que teníamos un gran potencial geológico y por eso estaban acá. Pero comparémonos pues regionalmente. Resulta que Chile no es que les cobra el precio real de la energía, les cobra más del precio real de la energía, porque en Chile las grandes mineras subsidian la electricidad a la ciudadanía. En el Ecuador es la ciudadanía la que subsidia la electricidad a las grandes mineras. Otro dato importante es que las grandes mineras, y esto es bueno para el país, esto es bueno para las mineras, están en el top 3 de las empresas que más utilidades generan en el país. Esto es bueno, pero si generan utilidades a costa de que les demos subsidio, esto se llama captura de renta. Entonces, al final del día hay que hacer las matemáticas. Señores mineros, ¿están aquí por los subsidios o por el potencial geológico? Pero una cosa más. Resulta que la Cámara de la Minería, que niega tener este subsidio, pese a la evidencia clara de que nos cuesta 30 centavos la electricidad desde Colombia, que la barcaza nos cuesta 16 centavos, que la generación en tierra 25 centavos, etc. Dice que ellos han hecho inversiones en una subestación, que han hecho inversiones importantes en cableado, en transmisión. Oiga, ese fue el compromiso cuando firmaron el contrato de inversión, pero porque necesitan para operar. No pueden operar si no hacían estas inversiones. Y esto fue negociado en el contrato de inversión. Nada tiene que ver eso, que además tuvo un retorno de inversión, con que le regale la energía al Estado ecuatoriano. Y la asambleísta Pozo, usted, Jimmy, le entrevistó y usted escuchó esto, en una entrevista se dijo, le consulta al ministro González, le consultó al ministro Luque, ¿cuál es el compromiso del Estado ecuatoriano en darle subsidios? ¿Y quién firmó semejante tontería? Obviamente la respuesta fue, no hay ese compromiso. Entonces la Cámara de la Minería miente y se ríe del país, doblemente se ríe del país. Se ríe del país porque defiende un subsidio eléctrico que no se lo merecen, no necesitan, y le miente al país diciendo que hay contratos mineros que no se pueden topar cuando esto no estaba dentro de los compromisos del contrato minero. Ingeniero, la última de mi parte antes de volver el paso a Jimmy. Me preocupa el tema que todavía no estamos en lo más crítico de la situación, o sea, todavía no estamos en el estiaje brutal como se estima que venga, ¿no? Pero usted ya
y ya lo estamos conociendo. Ahorita ya estamos comprando la energía a Colombia. Estamos ya con el tema de las barcazas. ¿Cuánto se está drenando mensualmente en el tema eléctrico en el país? Porque esto es un gasto que veo que, o sea, generar electricidad para todos nos está provocando un gran hueco fiscal para el país. ¿Cuánto ya estamos perdiendo mensualmente por el tema eléctrico? Omar, esa pregunta que usted hace es clave y esa pregunta es la que la ciudadanía tiene que comprender. La ciudadanía se entera cuando hay, digamos, cuando entra la fiebre, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando hay apagones, dice, chuta, estamos en crisis, esto es un desastre, etcétera, etcétera. Pero el tras bastidores de los apagones es lo más importante que hay que analizar. Y como usted bien dice, es el costo. Entonces, déjenme, le doy algunos datos. Primero, el año pasado importamos de Colombia electricidad en promedio a 30 centavos el kilovatio hora, con picos de 68 centavos por kilovatio hora. El costo de la importación, que además nos cobran cash, es 288 millones de dólares. Eso es lo que salió del país el año pasado solo para pagarles a los amigos colombianos. La barcaza nos cuesta, me parece que están 16 millones de dólares mensuales. El costo final me parece que está en los 160, 180 millones de dólares. La generación en tierra, que usted vio el reportaje de Teleamazonas, está más o menos por otros 150 millones de dólares. En realidad estamos gastando cerca de 350 millones de dólares en generación entre tierra y barcaza, más otros 288 millones de importación de electricidad de Colombia. Y todo esto nos estamos endeudando, porque no es dinero que sale de CELEC. Aquí estamos recontra bien a nivel económico, estamos súper sólidos, súper líquidos, tenga el dinero. Este dinero sale de deuda. Entonces, al ministro de Finanzas, cuando van a tocarle la puerta, y obviamente estamos en crisis, hay que pagarla, el ministro tiene que decidir de dónde saco. Entonces, le quito a seguridad, le quito a salud, le quito a la propia infraestructura que me toca hacer en el tema eléctrico, porque no abren los ojos. El ministro González defiende el subsidio eléctrico a las grandes mineras y no puede ser posible que no puedan tomar una decisión tan sencilla de eliminar este subsidio, no porque me guste a mí o no, sino porque necesitamos recursos justamente para parar este desangre que se nos viene producto de estas inversiones que se tienen que hacer y del costo real de la electricidad detrás de esto. Claro. Oiga, finalmente, Jorge, la autogeneración ya está incluida como una cláusula adicional, tengo entendido, en los contratos que se firmaron después de estos dos que se suscribieron hace varios años, de las dos mineras a las que usted se refiere. ¿Es verdad eso? ¿Que ya todos los demás contratos ya están regulados para que no se perjudique el Estado? A ver, primero, las dos mineras actuales, que vuelvo a insistir, dice que solo son dos empresitas. Ajá. ¿Cuánto consumen esas dos empresas? Consume cada una, como decía, el equivalente a 1 millón de personas. Esta es una ciudad de 1 millón de personas. Estas dos empresas ya tenían contratos donde tenían compromisos de autogeneración, ¿sí? Y no lo cumplieron. Y no lo cumplieron, Jimmy, por una sola razón. No les dan los números. ¿Y sabe por qué no les dan los números? Es decir, no hay un retorno de inversión. No hay un retorno de inversión porque es demasiado barata la electricidad que le compran al Estado ecuatoriano. Entonces dicen, me conviene tener este subsidio. Pero detrás del subsidio que les da el Estado ecuatoriano están todos los costos que está asumiendo la ciudadanía, está asumiendo el país. Porque el ministro ayer me sorprendió, que dijo que 4 centavos cubre los costos del costo real de la electricidad. Y no se ha enterado, por ejemplo, que la ley No Más Apagones promovida y aprobada por este gobierno, digamos, con la Asamblea, en el artículo 54 dicen que, o sea, esto es una innovación, lo cual yo celebro, es una buena cosa. Dicen que por fin se sincere el precio de la electricidad y se ponga el valor de la amortización de inversiones, le llaman anualidad de los activos,
¿sí? Porque es que el Ecuador no cobra por las inversiones, solo cobra por mantenimiento y operaciones de las centrales eléctricas. Entonces la gente tiene una visión equivocada de que es que la hidroelectricidad nos cuesta de 1 a 2 centavos la generación eléctrica, cuando no hay hidroeléctrica en el mundo que le venda 1 o 2 centavos, porque obviamente hay que hacer inversiones importantes. Por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair, hasta el año pasado se lo contabilizaba como si fuera una donación, y este año por fin, con esta salvedad de la ley, se tiene que contemplar la anualidad de los activos. Pero ¿qué cree? Hasta el 30 de junio tenía que haber salido este informe, porque es el informe de costos para que después se planifique el nuevo pliego tarifario, y no ha salido. ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué tratan de defender algo indefendible que son estos subsidios? ¿O es que acaso quieren después justificar quitarle los subsidios, por ejemplo, a la población, que ya en verdad la población no aguanta más? Bien, bueno, gracias al ingeniero Jorge Luis Hidalgo por su explicación. Entonces, un poco resumiendo, la crisis no ha bajado, no ha pasado, y hay el riesgo de que los apagones se vengan y tendremos que preguntarnos por cuántas horas. Que tenga usted un buen día, ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético. Gracias por su comparecencia. Un abrazo. Bueno, por acá.